las montañas ya no son tan altas, cuando de tu mano yo puedo subir. Tu presencia me levanta, no voy a volver atrás, hasta la cima llegaré. Nada me va a detener, hasta la cima llegaré, y así tu rostro veré, allí tu rostro. Hebreos capítulo 6, 11 y 12. Dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, ¿sí? Muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Otra versión dice: pero anhelamos que cada uno siga con el mismo entusiasmo hasta el fin, para que puedan obtener lo que esperan. No se vuelvan perezosos, sino sigan el ejemplo de los que por fe y con paciencia heredan las promesas de Dios. ¿Sí? El libro de Hebreos, puntualmente el capítulo 11, habla de personas que podríamos denominar ilustres debido a la actitud de fe que manifestaron. Son personas que le creyeron a Dios, son personas que frente a los que Dios les dijo, les prometió, ellos tuvieron que manifestar actitudes correctas, actitudes concretas. ¿Por qué? Porque de lo contrario nunca hubiesen recibido aquello que Dios les prometió. Y muchos de ellos, dice también el libro de Hebreos, que murieron sin haber visto cumplido aquello que Dios les había prometido. ¿Qué significa esto? ¿Que mintió Dios? En absoluto. Yo quiero que podamos entender algo que tiene que ver con nuestra fe. Cuando Dios te promete algo a vos, no está pensando solamente en vos, está pensando en tus generaciones. ¿Sí? Cuando Dios le habló a Abraham y le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, estaba pensando inclusive en vos y en mí, que esa fe de Abraham nos alcanza el día de hoy a nosotros. Es decir, cuando Dios te da una promesa, está pensando también en tus generaciones, aun cuando vos y yo ya no estemos sobre la tierra. ¿Sí? Entonces, eso es lo grandioso de la promesa que Dios nos hace. No solamente tiene que ver con un tiempo presente, tiene que ver con un tiempo futuro, tiene que ver con generaciones. Y eso es lo fundamental de esto. Y nosotros tenemos que entender que la fe no es algo para que teoricemos. Y yo les pregunto, ¿cuál es la definición bíblica de fe? Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes podría decirme: bueno, es pues la fe, ¿cómo sigue? La certeza. De lo que no se ve, la convicción. Claro, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición teórica, escritural. Y está perfecto. Pero si la fe solamente para mí queda en un plano teórico, yo me estoy perdiendo muchísimo. Me estoy perdiendo muchísimo. La fe tiene que salir para nosotros de un plano de la teoría y pasar a la praxis, a la práctica. ¿Sí? Porque esto es como el médico que dice: tengo mi diplomita, me gradué, soy médico, pero nunca ejerce. Y vos decís: pero ¿y cuál es el chiste? ¿Sí? ¿Cuál es la gracia? Tenés un título que te habilita a ejercerlo, pero no lo estás haciendo. Entonces, muchas cosas que en nuestra vida no se han dado o no se dan, responden al hecho de que tenemos el concepto de lo que es fe, pero no hemos salido de la teoría para entrar al plano de la práctica. ¿Sí? ¿Amén? Hoy lo que vamos a hacer es dar un paso más y nos vamos a meter justamente, vamos a dejar la teoría y nos vamos a meter en la práctica. La fe entonces no es para teorizar acerca de ella, la fe no es un artículo de lujo en la vida cristiana, es lo que nos sostiene de cara a lo que viene, amparándonos en lo que Dios ha hablado acerca de lo que vendrá. Es decir, la fe, mis queridos, se acrecienta en mi vida cuando Dios me habla. Dice la Biblia que la fe viene por el oír.
Yo escucho la palabra de Dios y automáticamente dentro mío empieza a ejercerse o empieza a desarrollarse fe. Yo escucho que Dios me dice, tengo pensamientos de bien para tu vida. Y vos decís, wow, algo Dios quiere hacer conmigo. Entonces eso ya empieza a crecer dentro mío, pero hay algo más que necesito hacer. Eso que Dios me habla me sostiene en el día a día hasta que finalmente eso que Dios habló pasa a ser una realidad. Quiero que podamos entender esto también. Cuando Dios nos da una palabra, en la mente y en la idea de Dios ya es una realidad eso que Dios nos está hablando. ¿Sí? Pero hay todo un desarrollo, hay todo un proceso desde que Dios habla en nuestra vida hasta que eso se cumple. ¿Por qué? Porque Dios primero necesita trabajar en tu vida y en la mía. Dios no es una especie de, ¿cómo es? El de la lámpara, no es tipo el genio de la lámpara, que se la frota y sale, y se le conceden los deseos. Dios te promete cosas buenas, pero mientras tanto necesita trabajar en tu corazón. ¿Para qué? Para que cuando vos recibas eso bueno que Dios te ha prometido, no te olvides que fue Dios el que te lo dio. ¿Sí? Mucha gente se pierde en ese proceso. Entonces, ¿qué pasa? Si Dios nos concediese todo automáticamente, Dios está formando hijos caprichosos. Los que somos papás sabemos que cuando nuestros hijos piden algo, no salimos corriendo automáticamente al negocio, al kiosco, donde sea. Decimos, bueno, ¿qué más quiere mi nene? ¿Qué más quiere? Ay, ¿quiere esto y quiere lo otro? No, no. Les hacemos entender que para que ellos puedan, por ejemplo, obtener lo que nos están pidiendo, necesitan ser obedientes, necesitan ir bien en la escuela, necesitan ciertas cosas que nos demuestren a nosotros que están entendiendo el costo de lo que están pidiendo. ¿Estoy siendo claro ahí? ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Entonces, vamos a centrarnos en esta oportunidad en 3 aspectos fundamentales para alcanzar todas aquellas promesas que Dios nos ha realizado y que sin ellas, sin estas 3 cositas que hoy vamos a ver, jamás vamos a ver cumplidas las promesas de Dios en nuestra vida. Nunca debemos perder de vista que toda bendición y toda promesa que Dios hace a nuestra vida está condicionada. ¿Sí? Las promesas de Dios a nuestra vida tienen condiciones. Si vos obedeces, yo te voy a dar esto, dice Dios. Si vos me honrás, yo te voy a dar esto. Si vos me seguís, yo te prometo esto. Toda promesa, toda bendición es condicionada a una actitud nuestra. Para que sean una realidad hay algo que nosotros debemos hacer primeramente si es que queremos obtenerlas. Hay quienes creen que las cosas igualmente sucederán aún sin involucrarse ellos. Hay gente que cree que todo lo hace Dios y que yo no tengo que hacer absolutamente nada. Y eso es un error. Esto es como una sociedad donde Dios hace una parte y yo hago la otra. Pero Dios nunca primero, Dios promete y Él espera nuestro accionar. No es que Dios actúa primero, Dios habla, espera nuestra acción. Y una vez que Dios ve que nosotros nos movemos, Dios se suma a respaldar nuestra acción. ¿Sí? La fe no es pasiva. La fe no es pasiva, es más bien agresiva. La fe es agresiva. ¿Sí? La fe no es pasiva. Entonces, ¿quiénes heredan las promesas? Primero definamos qué es heredar. Heredar es el acto de recibir algo por lo que no hice absolutamente nada. Alguien que recibe una herencia, la recibe de gracia, no es que se esforzó, no es que trabajó, es algo que recibe de gracia, alguien pagó por eso. ¿Sí? Eso es una herencia. Cuando una persona fallece, deja a sus descendientes una herencia, y esos descendientes no hicieron absolutamente nada para recibir esa herencia. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Nosotros no pagamos absolutamente nada para recibir todo lo que Dios nos quiere dar. Es Jesús el que pagó por nosotros. Es decir, nos deja una herencia
y nos hace entender también ahí el concepto de gracia. Todo lo que recibimos es por gracia. Entonces, no trabajé, no me esforcé por ello, pero por gracia lo recibo. Soy hijo de aquel, ¿sí?, que ha pagado por mí, y todo lo que recibo es por el hecho de ser hijo. Pero en el caso de el libro de Hebreos, y de acuerdo a lo que leímos, el escritor nos dice que hay 3 cosas por lo menos que debemos hacer. Vamos a ver la primera. Dice el versículo 11, deseamos que cada uno de vosotros, dice, muestre, ¿qué cosa? Muestre la misma solicitud hasta el fin. Pero la primera cosita que nosotros tenemos que mostrar es la misma solicitud. El primer aspecto para heredar una promesa que Dios me ha hecho, para haber cumplido una promesa que Dios me ha hecho, es mostrar la misma solicitud. ¿Qué significa esto? Seguir esforzándome tal como lo vengo haciendo, e inclusive mucho más también. Eso es lo que el escritor de Hebreos dice. Muestren la misma solicitud hasta el fin. Es decir, continúa esforzándote de la misma manera que lo venís haciendo, inclusive mucho más, pero no solamente hasta mañana, hasta dentro de un rato, no, hasta el fin, dice. También significa seguir con el mismo entusiasmo. Seguir con el mismo entusiasmo. Ambas versiones elegidas agregan algo más. Las 2 versiones que leímos al comienzo dicen las 2 exactamente lo mismo. Mostrar la misma solicitud hasta el fin. ¿Sí? Porque mientras vos no llegues al final, no vas a poder ver cumplida la promesa que Dios te ha hecho. Dios es un Dios que empieza y concluye. Dios no puede bendecir las cosas a medias. ¿Sí? Dios es un Dios de cosas completas. Filipenses 1, capítulo 1, versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, la va a acabar, no la va a dejar inconclusa. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es, si yo quiero heredar una promesa que Dios me ha hecho, tengo que seguir esforzándome, seguir mostrando el mismo entusiasmo que mostré hasta hoy, pero hasta el fin, inclusive mucho más. ¿Amén? Debemos mostrar la misma solicitud, la misma motivación, las mismas ganas. ¿Por qué? Porque si vos abandonás, si vos dejás todo a mitad de camino, entonces nunca vas a ver cumplida una palabra que Dios te haya dado. Dios espera que vos empieces y que continúes, y que continúes, y que continúes, y cuando llegue el fin vas a ver cumplida la promesa de Dios. Las mismas ganas, la misma pasión que tuvimos al comienzo, y no aminorar la marcha, no ir a menos, sino por el contrario, seguir esforzándonos, sabiendo que si hoy aún no alcanzamos alguna promesa, ya estás hoy un poquito más cerca que ayer. ¿Sí? Hoy estamos un poquito más cerca de ayer de ver cumplida la palabra que Dios nos ha dado. Hoy estamos un poquito más cerca. Si mostramos la misma solicitud, si mostramos el mismo entusiasmo, las mismas ganas, entonces estamos más cerca de ver cumplidas las promesas de Dios. ¿Amén? Lamentablemente muchas personas abandonan a mitad de camino. Porque creen que ya ha pasado demasiado tiempo, y porque quizá Dios se olvidó, y porque quizá hay demasiada oposición o demasiada lucha. Yo quiero decirte algo, y esto es algo que Dios me viene hablando a mí en lo personal hace un par de semanas ya. Cuando la lucha se ponga más dura, no es el momento para que abandones, es el momento para ir a fondo. ¿Sí? Es el momento para seguir orando, para seguir ayunando con mayor intensidad. No es el momento para decir, bueno, bajo los brazos porque hay demasiada oposición. Es normal, es lo esperado. Si estás caminando en integridad, si estás caminando en rectitud, tenés que saber que vas a tener una oposición cada vez más férrea, cada vez más dura, cada vez más grande. Si estás caminando como corresponde, acelera a fondo porque Dios te va a respaldar. Amén.
Cuando veamos que hay oposición, cuando veamos que hay dificultades, no es el tiempo para bajar los brazos, es el tiempo para seguir orando, para seguir machacando, seguir creyendo. Si Dios prometió, miren, no es que la oposición o la lucha o el conflicto que surgió, a Dios lo tomó de sorpresa. Dios sabía que iba a suceder eso. Pero sin embargo, cuando Dios nos dio la promesa, Dios ya sabía para el tiempo que íbamos a enfrentar, Dios ya sabía lo que iba a suceder. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, nunca alguien inconstante va a recibir alguna promesa. Es decir, nunca la va a ver vista cumplida. Nunca va a haber algo resuelto. Una persona que es inconstante nunca va a poder ver la promesa de Dios cumplida en su vida. Nunca. Las promesas son para aquellos que a pesar de las dificultades se mantienen firmes. ¿Sí? Se mantienen en oración, en ayuno, se mantienen y le creen a Dios. Señor, vos lo dijiste. Y vos, mejor que nadie, sabés cómo hacer las cosas. Yo te creo, yo sigo declarando la palabra, sigo declarando tu promesa. Me agarro con alma y vida de tu palabra y Señor, si vos lo dijiste, vos lo vas a hacer. Amén. Amén. Entonces, pensamiento 1. A los que les gusta anotar los pensamientos. Las mismas razones que tienes para abandonar son las mismas razones que tienes para seguir. Las mismas razones que vos y yo consideramos que son válidas para abandonar y dejar todo a mitad del camino, son las mismas razones que tenemos para seguir. ¿Sí? Entonces, cuando yo me sigo esforzando, le demuestro a Dios que le estoy creyendo a su palabra. ¿Sí? Cuando me sigo esforzando, sigo creyendo que recibiré lo que Él me ha prometido y que creo que es fiel quien prometió. Cuando yo abandono algo porque surgió un problema, porque surgió una lucha, le estoy diciendo a Dios, Dios, no te creo. ¿Sí? Es durísimo. Si vos te pones a pensar que a quien le decimos, no estoy creyendo a tu palabra, es a Dios, es tremendo. Cuando empezamos algo y lo dejamos a mitad de camino por la lucha, por la oposición, por el problema que sea, le estamos diciendo a Dios, no creo, Dios, que seas tan fiel y que seas tan capaz de cumplir lo que me has prometido. Sin embargo, cuando yo persevero a pesar de la lucha, lo que le digo a Dios es, Dios, yo sé que vos sos fiel y yo sé que no hay adversidad, no hay lucha, no hay oposición que pueda impedir que vos cumplas lo que me has prometido. ¿Amén? Amén. Esa tiene que ser nuestra posición. Cuando alguien deja a mitad de camino algo, deja de seguir esforzándose y pierde el entusiasmo, le da el mensaje a Dios de que no está creyendo en su palabra, acto seguido pierde la bendición de aquello que se le había prometido. No tenemos derecho a reclamarle algo a Dios si nosotros frente a un problema abandonamos, no tenemos derecho a reclamarle a Dios que cumpla su promesa igual. ¿Se entiende? Porque la promesa es para los que muestran la misma solicitud hasta el fin, es decir, empiezan, perseveran, permanecen, van para adelante con más ganas, con más ánimo, con más entusiasmo, etcétera, etcétera, etcétera. Y surge un problema y lo pasamos por arriba en el nombre de Jesús y seguimos avanzando y no bajamos los brazos y tomamos fuerzas en Dios y hasta que no llegamos a la meta no nos detenemos. ¿Amén? Amén. Esa tiene que ser nuestra actitud. La palabra entusiasmo significa que está lleno de Dios. Enteos significa está lleno de Dios. Una persona entusiasmada es una persona que está llena de Dios, que tiene un Dios adentro, decían los griegos. Esta persona que está entusiasmada tiene un Dios dentro. Eso es lo que ellos creían y es alguien, decía, que está lleno de Dios. La pregunta es, ¿cómo alguien que está lleno de Dios puede abandonar a mitad de camino? ¿Te pusiste a pensar alguna vez cómo alguien que puede estar lleno de Dios a la vez puede abandonar a mitad de camino? Significa que entonces el entusiasmo lo podemos perder. ¿Sí? Y la respuesta es, depende de qué es aquello que permitas que continúe llenando tu vida.
Si estar entusiasmado es estar lleno de Dios, y de repente dejo de estar lleno de Dios, es porque hay otras cosas que me están llenando. Reemplacé la llenura de Dios por otras cosas que empiezan a ocupar un lugar dentro mío y que son las que hoy me llenan, pero además, no te olvides, este es un principio espiritual, lo que te llena, te controla y te dirige. Lo que a vos te llena, no solamente te llena y te quedás ahí como pasivo, sino que además te controla y te dirige. Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Sí? Pero también dice Pablo, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, es decir, también podés ser lleno de vino si querés. ¿Sí? ¿Alguien dijo amén? ¿Eh? Claro, Pablo dice, antes es mejor que se llenen del Espíritu. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo te llena, te va a controlar y te va a dirigir. Lo que a vos te llena, lo que a mí me llena, nos controla y nos dirige. Somos el resultado, en otras palabras, de aquello que está llenando nuestra vida, que nos controla y nos dirige. El resultado de lo que somos no es casualidad, no es que el diablo, no. Es que estamos permitiendo que haya cosas que nos llenen, que nos controlen y que nos dirijan. Ese es el resultado de lo que somos. ¿Sí? Otra versión dice, de este mismo texto, no se embriaguen, pues no se podrían controlar. Más bien dejen que el Espíritu Santo los llene y controle. Preguntas para que pensemos, para que meditemos. ¿De qué me estoy llenando en este tiempo? ¿De fe o de duda? ¿De temor o del amor de Dios que echa fuera todo temor? ¿De qué me estoy llenando en este tiempo? ¿Qué cosas estoy permitiendo que controlen mi vida? El entusiasmo por Dios es ahogado por aquellas cosas que, por ejemplo, nos van robando el tiempo que debemos destinar a la lectura de la palabra de Dios, a la oración, a los tiempos de ayuno, al tiempo devocional en familia, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros esos tiempos sagrados, porque son tiempos con Dios en primera instancia, los empezamos a descuidar, eso que empieza a ocupar ese lugar empieza a llenarnos, empieza a controlarnos y empieza a dirigirnos. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Pensamiento número 2. Pensamiento número 2, perdemos el entusiasmo porque primeramente perdemos el enfoque. Cuando vos perdés el entusiasmo en algo es porque te desenfocaste de lo que estabas haciendo. Perdiste de vista el objetivo. Y un cristiano que pierde de vista a Cristo, es probable que empiece a perder también el entusiasmo por seguir a Jesús. Cuando vos perdés de vista la promesa que Dios te hizo y el resultado final, te desenfocaste, empezás a perder el entusiasmo, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que cuidar, no pierdas tu enfoque. ¿Dónde están puestos tus ojos hoy? ¿Dónde estás mirando? ¿Qué es aquello que estás mirando? Porque si vos perdés el entusiasmo es porque primeramente has perdido el enfoque, dejaste de mirar el resultado final, la meta. Nunca vos vas a ver a un atleta correr, ¿sí? Mirando así para atrás todo el tiempo. Siempre el tipo está mirando hacia adelante, como el caballo, ¿viste? En la gatera, está ahí, y va para adelante. ¿Por qué? Porque donde hizo así, pierde de vista la referencia de la meta, se da un golpazo y aparte se distrae y le da chances al resto. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tener fija la meta adelante a Cristo. Cuando yo miro a Cristo es más difícil que me desenfoque. Entonces todo lo que hago lo hago porque miro a la meta y sigo. Y hay un obstáculo y lo salto y sigo a la meta, prosigo a la meta, decía Pablo. No me desenfoco. Mi meta es Cristo, no me desenfoco. Y hay un obstáculo, lo paso por arriba.
y sigo. Y viene otro obstáculo y salto y sigo a la meta. No me desenfoco. No es un tiempo para desenfocarse, mis queridos. Es un tiempo para seguir mirando a Cristo, a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo. Amén. Amén. No es un tiempo para desenfocarnos. ¿Por qué? Porque el hecho de que hoy la realidad sea totalmente diferente a lo que eran hace más de 120 días atrás, no significa que podamos desenfocarnos. Si nos desenfocamos, vamos a perder de vista la meta y vamos a perder de vista el premio. ¿Sí? La estrategia diabólica será siempre el distraernos del objetivo que Dios tiene para nuestra vida y la razón del por qué Dios te ha dado esa promesa. La razón por la que Dios dio esa promesa a tu vida es porque hay algo que Él quiere hacer puntualmente. Ahora, si vos te distraes, si vos permitís que haya distracciones, vas a perder de vista no solo la meta, sino que vas a perder de vista el premio, la razón por la que Dios te dio esa promesa. ¿Sí? No te desenfoques, no te desenfoques. Si Dios dijo es un año de cosas nuevas y cosas buenas, va a ser así aunque se caiga el mundo a pedazos. Porque Dios, si se cae el mundo a pedazos, tiene la habilidad suficiente para volver a reconstruir la pelota de barro llamada tierra. ¿Sí? Amén. Amén. Es Dios y Él sabe por qué habla lo que habla. Todo está en su mano, todo está en su mano. A Dios no lo desordenó ni lo descolocó este virus. No es que Dios dijo, ay, ¿qué hicimos? Mirá, se nos filtró este bicho y ahora ¿qué hacemos, che? No, Dios sigue sentado en el trono, reinando con poder, con autoridad, y Él sabe, cuando empezó el año sabía que esto iba a pasar, y por eso, a pesar de eso, nos dijo, es un año de cosas nuevas, cosas buenas. Así que vamos detrás de esa palabra. Amén. Amén. Entonces, Dios sigue en control de todas las cosas, pero no pierdas el entusiasmo. Una y otra vez llenate de Dios, permanecé siendo lleno del Espíritu Santo, que es el que te va a dinamizar, te va a llenar de la capacidad suficiente para mantenerte enfocado en lo que Dios te ha hablado. Porque de lo contrario lo que va a pasar es que vamos a perder de vista la meta y nos vamos a perder el premio que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, bien digo. No olvidemos que el diablo ha venido a robar, a matar y a destruir. El diablo te quiere robar la motivación, te quiere robar el entusiasmo, por eso muchas veces genera situaciones alrededor, ¿para qué? Para que vos te desanimes, para que vos no permanezcas mirando a Cristo, para que vos creas que está todo mal y esa es la realidad. No, esa es la realidad natural. Esa es la realidad de aquellos que no tienen a Cristo, pero los que tenemos a Cristo, vemos en medio de la crisis la mano de Dios obrando. Amén. Amén. Entonces, mantener el entusiasmo, mostrar la misma solicitud, seguí esforzándote, seguí con la misma solicitud hasta el fin. Muestres la misma solicitud para plena certeza de la esperanza. Puede ser que estemos atravesando un tiempo quizá de alguna lucha en algún área puntual, pero eso no tiene que ser nunca un impedimento para que nosotros dejemos de avanzar. Si yo abandono, me va a pasar dos cosas. Primero, que eso que me frenó es como una materia que a mí me va a quedar pendiente y no me voy a poder graduar en la escuela de Dios hasta tanto yo no pase esa materia. Y segundo, que además de no graduarme, no voy a ver el resultado que yo estaba esperando ver. ¿Sí? Porque si yo me quedo a mitad de camino, nunca voy a poder avanzar, nunca voy a poder conocer a Dios de otra manera, nunca voy a poder madurar en mi fe, siempre voy a estar ahí. Surge un problema y me quedo. Entonces el diablo sabe que cuando te pone una dificultad, automáticamente lo que vas a hacer es abandonar la carrera. Y él tiene que llegar a conocernos por personas que empezamos y concluimos las cosas. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Vos tenés que tener claro esto. El diablo no quiere que vos crezcas, el diablo no quiere que vos avances, no quiere que las cosas en tu vida vayan bien. Él quiere hacer de tu vida un caos. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber. Pero Dios, cuando te da una promesa, lo que Dios está proponiéndote es que tu vida sea mejor cada vez un poco más.
¿Sí? Entonces, vamos a mantener el entusiasmo, la misma solicitud. Si queremos ver las promesas de Dios hechas realidad en nuestra vida, mostremos la misma solicitud, el mismo entusiasmo, las mismas ganas, la misma pasión. ¿Para qué? Para que al finalizar podamos recibir el galardón que Dios tenía en mente cuando nos dio la promesa que nos dio. ¿Está bien? Sí. El resultado de no mantener la misma solicitud, de dejar de esforzarnos y de perder el entusiasmo, es convertirnos en perezosos. Mirá lo que dice el versículo 12 de Hebreos. Pero deseamos, dice, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, ¿sí? A fin, dice ahí comenzando, el versículo 12, a fin de que no se hagan perezosos, ¿sí? Es decir, cuando nosotros nos dejamos de esforzar, dejamos de mostrar la misma solicitud, nos tornamos personas perezosas. Y la pereza espiritual es aquella que arrastra tu vida y la mía para ser personas que nunca logren absolutamente nada. Caer en la pereza espiritual es dejar de esforzarnos, y aquel que pierde el entusiasmo deja de mostrar solicitud por las cosas de Dios. La Biblia califica a la pereza como pecado. ¿Sí? La Biblia califica a la pereza como pecado. Según la Biblia, en latín, la pereza se denomina asedia, con C, no con S. Está referido a la incapacidad de aceptar y hacerse cargo de la existencia de uno mismo. Eso es alguien perezoso, no tiene la capacidad, porque no la ha desarrollado, de poder hacerse cargo de su propia vida. ¿Sí? Ese es el perezoso. Es abrigar voluntariamente en el corazón desgano, aversión y disgusto por las responsabilidades que se deben afrontar. Es no hacerse cargo entonces de las propias responsabilidades, y la Biblia llama, condena severamente a esto y le da el nombre de pecado. La pereza es pecado según la Biblia. ¿Por qué? Porque está asociada a la negligencia. La pereza, Dios la asocia a la negligencia. Y por negligentes, muchas personas no solamente perderán y pierden bendiciones, sino que además muchos, por negligentes, por perezosos, del día del juicio serán condenados por el Señor. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? El hombre que tenía un talento y fue y lo escondió, cuando vino el Señor le dijo, siervo malo y negligente. No le dijo siervo malo, irresponsable, le dijo siervo malo y negligente, porque no hiciste aquello que sabías que tenías que hacer. En lugar de invertir ese talento, lo escondiste. Ni siquiera tuviste la capacidad de pensar, de decir, bueno, por lo menos lo voy a llevar al banco para que cuando vuelva mi señor, al menos reciba los intereses. ¿Sí? Sabiendo lo que tenía que hacer, no lo hizo. Y Dios le dijo, siervo malo y negligente, échenlo afuera, a las tinieblas de afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí? Tremendo. Por eso es que cuando nosotros dejamos de mostrar la misma solicitud, caemos en pereza espiritual. Caemos en pereza espiritual. Y el Señor condena la pereza espiritual. Por eso el escritor de Hebreos dice que debemos mantener la misma solicitud, el mismo entusiasmo, llenos de Dios. Permanecemos, vamos hacia la meta que es Cristo, a fin de no volvernos perezosos y por ende perder las promesas que Dios nos ha hecho. Amén. ¿Sí? Mirá lo que dice Proverbios 13. Proverbios 13, versículo 4. Proverbios 13, versículo 4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Proverbios 13, 4, el alma del perezoso desea
y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Sí? El alma del perezoso desea, pero no alcanza nada. ¿Por qué? Porque producto de la pereza que lo embarga, está siempre deseando, pero nunca alcanza nada. Entonces, nosotros tenemos que saber que la pereza siempre nos va a llevar a la improductividad. La pereza nos va a llevar a la frustración, a la decepción. Nunca vamos a lograr nada si en nuestra vida abrazamos la pereza. Y eso llevémoslo también al plano espiritual. Si yo quiero ver la mano de Dios sobre mi vida, yo tengo que saber que las disciplinas espirituales que Dios ha dejado para bendición de mi vida, no las puedo relegar en manos de otros. Las tengo que llevar adelante yo mismo. Y tengo que permanecer, y tengo que permanecer, y tengo que permanecer. Entonces, cuando yo permanezco mostrando la misma solicitud, le estoy diciendo a Dios, yo sé que en algún momento vos me vas a bendecir. ¿Por qué? Porque estoy mostrando la misma solicitud, pero además vos sos fiel. ¿Sí? Amén. ¿Cómo vencer la pereza? Número 1. ¿Cómo vencer la pereza? Número 1. Analiza tu entorno y fíjate si alrededor tuyo hay perezosos. Analiza tu entorno y fíjate si alrededor tuyo hay gente perezosa. Está científicamente comprobado que la pereza se contagia. ¿Sí? Vos tenés una persona perezosa al lado tuyo y te va a transferir, te va a contagiar la pereza. Está comprobado científicamente, clínicamente, que la pereza es algo que se contagia. Por lo tanto, si queremos eliminar de nuestra vida la pereza, si descubrimos que esto nos está afectando en algún área, bueno, observemos si a nuestro alrededor hay perezosos y por lo menos, no digo que los echemos, pero por lo menos tratemos de evitarlos. ¿Sí? Porque es contagioso. Si vos tenés una meta, no se la cuentes nunca a un perezoso, porque el alma del perezoso desea, pero nunca alcanza. Te va a decir, sí, Pinky, conquistemos el mundo. ¿Y cómo lo hacemos? Lo vamos a hacer. Desea, pero nunca lo alcanza. Entonces, mucho cuidado con eso. Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezoso. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, dice, sirviendo al Señor. Fervientes, ardiendo por dentro. ¿Sí? Entonces, fíjate si en tu entorno hay perezosos, por lo menos trata de evitar ciertas cuestiones. Lo segundo, empezá a hacer las cosas simples primero. Porque a veces decimos, pero mirá todo lo que tengo que hacer. No, olvidate, no empiezo más acá. No. ¿Y qué decimos la frase tan mentada y tan trillada? ¿Cuál es la frase? A ver. Yo sé que no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con otra gente, pero... Lo dejo para después, Lo dejo para después, lo hago mañana. Mañana empiezo. ¿Pero por qué? Porque vemos todo lo que hay que hacer, producto de que se ha venido acumulando, y entonces, claro, nos parece interminable la tarea. Ahora, empecemos con las cosas simples primero. ¿Qué tengo que hacer? Y tengo que barrer. Bueno, primero agarro la escoba. ¿Sí? Voy primero, agarro la escoba. Y capaz que es muy largo lo que tengo que limpiar, o lo que tengo que barrer, y bueno, barro un poquito. Empiezo, ¿sí? Hago lo simple primero. ¿Está bien? Algunos se ríen, no sé por qué razón, si es que estoy dando en el clavo. Salió, se escondió. Entonces, empezamos con las cosas simples primero. Empecemos, ¿sí? Si tenés una meta de acá a fin de año y te resulta enorme, bueno, empezá dando el primer paso. Hacelo primero lo más simple. Primeramente empezá por eso. ¿Por qué? Porque de nada sirve
De nada sirve que nos pasemos todo el tiempo pensando en lo que tenemos que hacer si finalmente no lo hacemos. ¿No? ¿Y cuántas cosas traemos muchas veces en nuestra mochila de la postergación? Venimos postergando cosas y esto y aquello, y finalmente, ¿qué sucede? Nunca terminamos o nunca vemos concluido algo. ¿Por qué? Porque siempre vivimos pateando para adelante. Bueno, mañana, no, la semana que viene. Hay 3 pájaros en la rama de un árbol. Pensemos un cachito. Hay 3 pájaros en la rama de un árbol. Y 2 de ellos dicen, vamos a saltar. ¿Cuántos pájaros sigue habiendo ahora? A ver. Uno. ¿Cuánto? Queda uno. Tengo 3 en la rama de un árbol y 2 de ellos dicen, vamos a saltar, deciden saltar. ¿Cuántos pájaros hay ahora? Uno. 1 dicen todos. No, depende, porque la pereza del otro es contagiosa y no van nada. Sigue habiendo 3. ¿Pero por qué? Mm. ¿Volaron, Guto? Los otros decidieron saltar, pero no volaron. Solamente tienen la intención. Solamente tuvieron una intención. Los 3 están ahí en la rama de un árbol. 2 dijeron, che, vamos a saltar. Pero mientras no salten, efectivamente, sigue habiendo 3 en la rama de un árbol. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Tenemos una buena intención, pero las buenas intenciones no le modifican la vida a nadie. Las buenas intenciones no le modifican la vida a nadie. Pensamiento número 3. Una buena intención. Una buena intención. Sin una buena acción, solo acrecienta los imposibles. ¿Por qué muchas veces decimos, no, esto es imposible? Porque nos estamos moviendo en el plano de las intenciones solamente. Pero los que muchas veces pensaban que algo era imposible, cuando dieron el primer pasito se dieron cuenta que finalmente era posible lograr lo que se habían propuesto lograr. ¿Sí o no? Muchos de nuestros imposibles tienen que ver con que no nos hemos atrevido a dar los pasos necesarios para poder lograrlo. No, es imposible que yo logre esto. Y vos mismo o vos misma te pones una barrera, te boicoteás. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estás queriendo evitar es tener que moverte. ¿Sí? Pero cuando des el primer paso, te vas a dar cuenta que en realidad no es imposible. Claro. Sobre todo si tenés una palabra de Dios. Sobre todo si contás con la asistencia del Espíritu de Dios sobre tu vida. ¿Amén? Amén. Entonces, tenemos que dar el primer paso. Tenemos que dar el primer paso. Primero era, fíjate si en tu entorno hay perezosos, evitalos por lo menos. Segundo, hacer las cosas simples primero. Tercero, da un paso a la vez, un pasito a la vez. No tenés que dar un salto enorme, un paso, un pequeño paso, ya te va a sacar de ahí, de ese lugar donde vos estás. ¿Por qué? Porque a veces vemos todo el cuadro y eso es abrumador. Vos decís, mirá todo lo que tengo que hacer. Bueno, da un paso a la vez. Empezá haciendo algo. Empezá haciendo algo. Y te vas a dar cuenta que ya es menos lo que tenés para hacer. Y cuando des otro paso, vos decís, ya es mucho menos. Ya di 2 pasos. Y cuando des el tercero, vas a encontrar la energía suficiente, vas a decir, di 3, di 4, 5, ya estoy más cerca. ¿Sí? Cuando termines una tarea, hace una pausa, ¿sí? Hace una pausita, renová tus fuerzas en Dios y luego continúas. ¿Sí? Amén. Pero no pierdas de vista el objetivo final, no lo pierdas de vista. Número 4, en cuanto a la pereza, cuando tengas que trabajar o desarrollar algo, elimina las distracciones. Cuando tengas que desarrollar alguna cosa, alguna actividad relacionada a tu meta, elimina las distracciones. Vivimos en un mundo de distracciones. ¿Sí o no? Todo hoy es generado por la industria del entretenimiento, el entertainment, el establishment del entretenimiento
hace que todo sea distractivo. Y mirá un celular que ya responde solo, no necesito ni decirle nada. Y mirá esto, y mirá aquello, y mirá esto. Y vivimos en un continuo y constante entorno distractivo. Ahora, cuando yo voy a trabajar en mi meta, teniendo el objetivo final en mente, tengo que saber que tengo que eliminar todo lo que pueda distraerme de ese trabajo que voy a realizar. Porque si no, nunca voy a haber visto avances, no voy a ver avances. Es fácil distraerse en un mundo que nos empuja constantemente a entretenernos. Muchas veces la distracción es tan fuerte que inclusive avasalla nuestra responsabilidad espiritual, la pasa por arriba. ¿Para qué vas a orar? Mirá, está re lindo el programa que estás mirando, o que van a dar. ¿Para qué vas a leer la Biblia? No, está re lindo lo que va a suceder ahora. Y entonces, eso te distrae y te desenfoca. Entonces es lógico que llegue un momento que vos te sientas sin entusiasmo, sin ganas. ¿Por qué? Porque lo que te llena, te controla y te dirige. ¿Sí? Lo cierto es que tenemos que tener firmeza de carácter a la hora de hacer lo que vamos a hacer. Las distracciones solo favorecen la pereza. Las distracciones solo favorecen la pereza. Por lo tanto, si no resolvemos esto de las distracciones antes de iniciar la tarea o actividad, no vamos a tener certezas de culminar algo en nuestra vida. Si ustedes miran hacia atrás, si miramos cada uno de nosotros hacia atrás y somos honestos, nos vamos a dar cuenta y vamos a poder comprender que muchas de las cosas que dejamos en pausa en alguna etapa de nuestra vida responde a que tuvimos una actitud condescendiente con las distracciones. ¿Sí o no? Nos empezamos a distraer con un montón de cosas alrededor y nos desenfocamos y perdimos de vista lo realmente importante. Número 5, en cuanto a la pereza. Tené en mente lo siguiente. Si lograste uno, podés lograr dos. Si lograste uno, podés lograr dos. ¿Qué significa esto? Que no hay tareas o actividades imposibles, solo hay algunas que son más sencillas que otras. Y aunque parezca desordenado, bueno, empezá por las que son más sencillas. ¿Sí? Pero practicá lo siguiente, cuando la pereza quiera imponerse, recordá aquello por lo que empezaste y pensá en la satisfacción que te va a producir ver cumplida tu tarea, tu labor, tu meta. Cuando lo hayas concluido, te vas a dar cuenta que la satisfacción que vas a experimentar va a ser gigante. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces te propusiste alcanzar algo y lo lograste? La satisfacción que sentiste es enorme, ¿o no? Bueno, eso es lo que nos tiene que motivar a continuar adelante, ¿sí? ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Muestre la misma solicitud. Primera actitud que tenemos que tener para alcanzar las promesas que Dios nos ha dado. La segunda actitud, dice Hebreos, ahí, imitadores de aquellos que por la fe. La segunda actitud es una actitud de fe. Hebreos 11:1 nos da una definición, como dijimos, teórica de lo que es la fe. Pero nosotros debemos pasar del plano de la teoría a la praxis. ¿Sí? Porque mientras eso no suceda, no vamos a ver absolutamente nada. Ahora, si lo que buscamos son resultados que glorifiquen a Dios y que nos bendigan a nosotros, la fe es lo que necesitamos comprender y redescubrir para poder avanzar en nuestra vida. La fe, como dijimos, no es pasiva, es agresiva. La fe no es quedarse así de brazos cruzados y decir, Señor, yo te ruego, te pido. No, no, no. La fe es agresiva, me tiene que mover, no es pasividad. La fe no es una expresión de buenos deseos. Yo deseo que te vaya bien. No, no, no. O deseo que me vaya bien. No. La fe no es una expresión de buenos deseos. La fe no es repetir palabras como loro, y pensar que por ello las cosas van a suceder. A veces nosotros repetimos ciertas frases
pensando que estamos teniendo fe, pero en realidad lo que estamos haciendo es repetir palabras. Y la fe no tiene que ver con repetir palabras. Por fe o por la fe, muchos de los hombres que hicieron grandes cosas en la Biblia agradaron a Dios, pero la fe tiene que tener patitas. Si la fe que yo profeso no tiene patitas, difícilmente pueda haber resultados en mi vida. ¿Sí? La fe no es solamente hablar, hablar y hablar. La fe es una expresión de hechos concretos, sostenidos y regulados por una palabra de Dios. Cuando yo escucho la palabra de Dios, se produce fe dentro mío. Y esa misma fe me motiva, me empuja a moverme para ver resultados. Yo no puedo quedarme solamente en la expresión de buenos deseos. La fe no es esperanza. No confundamos fe con esperanza. Bueno, yo tengo la esperanza de que Dios algún día va a venir, pero no necesariamente tengo fe. Yo tengo la esperanza de que alguna vez esto va a cambiar, pero no necesariamente tengo fe. Tengo la esperanza, ¿sí? Pero cuando yo tengo fe, si quiero ver que esto cambie, entonces soy movido por Dios a hacer algo más para que la cosa cambie. ¿Se va entendiendo la diferencia? Mucha gente confunde fe con esperanza. No, la esperanza a lo mejor no te mueve, no te empuja. Tengo esperanza de que esto va a cambiar algún día, pero bueno, qué sé yo, Dios dirá. No, cuando yo tengo fe y quiero que la cosa cambie, esa fe me mueve a hacer algo para que cambie. Si yo quiero ver que algo cambie en mi vida y digo, tengo fe, bueno, tengo que hacer algo para que eso cambie. ¿Sí? Entonces, la fe viene por el oír a Dios y ello me moviliza para ver su cumplimiento. Ejemplo, la remodelación del templo. ¿Por qué estamos haciendo los arreglos que estamos haciendo en el templo? Porque le estamos creyendo a Dios. La fe nos mueve a hacer algo más. ¿Sí? La fe no te puede dejar igual que antes. Si vos estás escuchando palabra de Dios, se está produciendo fe en tu vida, pero la fe tiene que tener patitas. ¿Amén? La muestra más grande de que le estamos creyendo a la promesa de Dios es la preparación para tal acontecimiento. Si Dios te dio una promesa y vos le estás creyendo a Dios, la muestra más clara de que eso está sucediendo en tu vida es que te vas a preparar para ese momento. ¿Sí? Las promesas de Dios no se cumplen ni cumplirán en aquellos que no accionan consecuentemente, porque la fe no es pasiva, la fe es agresiva. Por la fe predicamos creyendo que habrá conversiones. ¿Sí? Por la fe damos creyendo que recibiremos. Por la fe oramos creyendo que milagros ocurrirán. ¿Amén? Amén. O alguno de ustedes va a orar y dice, bueno, yo sé que no va a pasar nada, pero igual voy a orar. No creo que haya alguno que diga eso. Cuando vas a orar, vos vas con la confianza y la fe suficiente como para saber que lo que le vas a pedir a Dios va a suceder. ¿Sí o no? Bueno, por fe hacemos lo que hacemos, sabiendo que la fe agrada a Dios y que sin fe es imposible agradarle. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tu fe y la mía se demuestra cuando, a pesar de las luchas y las pruebas, nos mantenemos firmes, permanecemos, continuamos hacia adelante sabiendo que vamos a recibir la promesa que Dios nos ha hecho. ¿Amén? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pongan cara de fe, a ver, ¿cómo sería cara de fe? Lo tercero es la paciencia. Acá estamos al horno, ¿no? Acá dije, bueno, hasta acá llegué. La paciencia, la misma solicitud, la misma fe, y ahora habla de paciencia. La paciencia es fruto del Espíritu Santo, pero solo cuando permanezco siendo llenado por el Espíritu, o siendo lleno por el Espíritu, es cuando la paciencia se puede manifestar.
Si comienzo a ser lleno de otras cosas, lo más probable es que me torne impaciente. La impaciencia que muchas veces se manifiesta en nuestra vida es porque estamos siendo llenos de otras cosas. No nos está llenando el Espíritu de Dios de manera continua. Cuando Pablo dice, antes bien, sed llenos del Espíritu, eso tiene un presente continuo. Permanezcan siendo llenos del Espíritu. No es algo que ocurre una vez, es algo que ocurre a diario, de manera continua. Entonces, si yo dejo de ser lleno por el Espíritu de Dios, empiezan a llenarme otras cosas, lo más probable es que me gane la impaciencia. Cuando vos te sientas impaciente por algo, empezá a pensar, ¿no será que acaso no me está llenando el Espíritu y estoy siendo lleno de otras cosas? ¿No será que a lo mejor estoy siendo lleno de ansiedad? ¿No será que a lo mejor me está ganando el afán, la ansiedad por ver resuelto algo rápido y en lugar de estar siendo lleno por el Espíritu de Dios que me da paciencia, empiezo a ser lleno de otras cosas y la impaciencia se manifiesta? Pensemos. La impaciencia hace que dejemos de esperar en Dios. A veces tenemos fe, pero nos falta paciencia para esperar el tiempo del cumplimiento. Esta es otra de las razones por las que algunos nunca ven cumplidas las promesas de Dios, la falta de paciencia. Señor, yo sé que vos lo vas a hacer, pero quiero que lo haga ya. Y le agarra un ataque de histeria y vos decís, Dios mío. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiere ver todo resuelto ya, y si Dios no lo hace es porque Dios falló. Y Dios no falló. Dios no tiene apuro, Dios no se maneja por este tiempo, ¿Sí? Pero bueno, no hay paciencia sin fe. No hay paciencia sin fe. Tengo paciencia para esperar cuando primero tengo fe en aquello que Dios va a hacer. Solo así puedo permanecer paciente. ¿Amén? Amén. Solo así puedo permanecer paciente, cuando primero tengo fe para creer en aquello que Dios va a hacer. Entonces entiendo que el tiempo de Dios es mejor siempre que el mío. Fuimos llamados por el Señor a heredar aquellas promesas que Él nos ha realizado por su palabra. De nosotros depende ahora. Depende de nosotros ahora que esas promesas se hagan realidad. Amén. Mostrando la misma solicitud hasta el fin, no hasta cuando me canse, no, hasta el fin. Las mismas ganas, el mismo entusiasmo, la misma pasión, hasta el fin. Teniendo fe, teniendo paciencia. 3 aspectos que me van a llevar a convertirme en un heredero de promesas que Dios ha hecho hacia nuestra vida. Amén. Desechando la pereza, no abriéndole las puertas a la pereza en ninguna de las áreas de nuestra vida. Amén. Hasta la cima llegaré.